Hoy era día de presentación en la Fórmula 1 y hemos tenido la segunda presentación de la temporada. Uno de los equipos que más esperada era esta presentación, por supuesto, porque era el equipo campeón. Hoy hemos tenido la presentación del equipo Red Bull. Red Bull ha presentado su RP19 en una presentación larguísima, o sea, carece de sentido, por lo menos para mí, que hagan este tipo de presentación. Obviamente, en cuanto a marketing a Red Bull le viene genial porque nos han hablado de todos los deportes que tienen aparte de la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 ha sido una sección pequeña, una sección pasada más de media hora y más de 45 minutos que hemos tenido. Más allá de eso, bueno, pues hemos tenido una presentación del equipo Red Bull, donde hemos visto a Daniel Ricciardo, donde hemos visto a Christian Horner, hemos visto a los dos pilotos titulares del equipo Red Bull, hemos visto que han intentado que saliera Stefano Domenicali, pero no se sabe muy bien por qué no ha acabado saliendo, pero en teoría iba a salir en esa presentación, que bueno, eso es otro tema que podríamos llegar a hablar. Extraño porque Domenicali está en la presentación de un equipo y no está en la de los otros. O sea, no me parece mal que el presidente de la FIA esté en la presentación de los equipos, pero no está en todos, sino hoy... Bueno, tiene sentido que haya ido para hablar de algo en específico que se ha anunciado y que finalmente todo el mundo sabíamos que iba a pasar, lo comentamos aquí, pero se ha acabado confirmando. En el día de hoy lo hablaremos más adelante. Vamos a hablar primero de este nuevo monoplaza, y el nuevo monoplaza, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, es exactamente idéntico al del año pasado. O sea, no es que no haya cambiado nada, es que es exactamente... No es que haya cambiado mínimamente, como suele hacer el equipo Red Bull. Estamos acostumbrados a que la decoración de Red Bull es muy similar. A mí la decoración de Red Bull me gusta mucho. Es uno de los monoplazas que más me gusta en cuanto a decoración. Si funciona, no lo cambies. Yo soy partidario también de ello. Ahora bien, es que es idéntico. O sea, la única diferencia que hay entre el monoplaza que acabó en Abu Dhabi, obviamente ya luego, si el monoplaza en sí, la fisiología del monoplaza es distinta porque las características, el chasis es distinto, es otra cosa. Hoy nos han presentado una maqueta, como sabemos que normalmente hace el equipo Red Bull, por lo menos un poco mejor que presentarnos simplemente un render como hizo Haas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo preferiría obviamente que nos enseñen el coche como tal. Pero es que el diseño es exactamente el mismo, con simplemente a lo mejor un par de logos cambiados de algún patrocinador que se ha ido, algún patrocinador que ha llegado, sobre todo con Daniel Ricciardo, y cambiar el patrocinador de Puma, que ha dejado de ser suministrador de la ropa, de todo de Red Bull, por Castore. Es el único cambio que tiene Red Bull, es que no hay más, es que es el diseño idéntico, o sea, milímetro a milímetro, no han cambiado nada más, no se han esforzado en cambiar nada más. Bueno, pues ese es el diseño que tenemos Red Bull, también en sí estamos acostumbrados. ¿Por qué ha tenido bastante interés esta presentación del equipo Red Bull? Pues ha tenido el interés por lo que todos sabíamos que iba a pasar, por lo que ya habíamos comentado aquí que iba a pasar. Se ha confirmado que Ford y Red Bull se unirán fuerzas para a partir de 2026. Os hemos detallado aquí todo lo que iba a ser, se ha confirmado, simplemente sabemos que Ford va a ayudar en el desarrollo de los motores a Red Bull Powertrains a partir de 2026, aunque esa contribución va a empezar desde ya para ir preparando esos motores para 2026, porque esos motores son completamente de cero y desde ya van a empezar a trabajar juntos. No tendrán logos en el monoplaza porque los van a tener de Honda, pero ya está confirmado que a partir de 2026 Ford motorizará al equipo Red Bull o ayudará en el desarrollo de esos motores, mejor dicho. Lo habíamos comentado aquí, se ha confirmado una hora antes, había hecho oficial Ford que iban a regresar, pero no mencionaban nada en su artículo de Red Bull. Obviamente se suponía, ya se sabía que este viernes era un día marcado en el que podía llegar a pasar, que se anunciase esto, y finalmente pues luego han confirmado durante la presentación que Ford y Red Bull unen fuerzas. Es algo que podía llegar a pasar, lo habíamos comentado aquí, llevamos bastante tiempo comentándolo. Lo único interesante, sí que es más interesante, es que se ha confirmado que también incluyen a Alfa Tauri. ¿Por qué es interesante esto? Porque nunca se estaba mencionando en las informaciones a Alfa Tauri. En las informaciones que habían salido estos últimos meses se llegaba incluso a decir que podía llegar a Red Bull a decidir vender al equipo Alfa Tauri. Finalmente eso no va a pasar, como ya sabemos, obviamente, y va a estar incluido en ese desarrollo de motores también, en esos motorizado, por así decirlo. El contrato no es como tal un equipo motorizado y un equipo motorizador, no tiene nada que ver, simplemente es contribución en ese desarrollo. Es decir, los motores serán motores Ford Red Bull Powertrains. Es decir, son estos motores que Red Bull Powertrain ya está desarrollando, pero con la ayuda de Ford. Ayuda en el motor, ayuda en los sistemas eléctricos, ayuda en el motor de combustión, ayuda en todas estas partes de los motores. En eso es lo que van a estar contribuyendo
y pues obviamente pues con la marca, todo el valor que pueden atraer añadido. Se sabía que iban a anunciarlo en el día de hoy porque lo llevaban a Nueva York, las informaciones todas indicaban acerca de ello y finalmente se ha acabado confirmando. Ford regresa a la Fórmula 1 después de 22 años. Lo hará después de 22 años fuera de la Fórmula 1. Aún así, después de estos 22 años sin estar en la Fórmula 1, después de que su etapa final fuese desastrosa y fuese por lo que decidiesen acabar vendiendo o acabar saliendo de la Fórmula 1 porque eran motorizados del equipo Jaguar, equipo el cual compró Red Bull, curiosamente, y pues finalmente, que además también Red Bull antes era patrocinador, pero bueno, y curiosamente pues Ford regresa con el equipo Red Bull, 22 años después lo hará, siendo aún así, después de estos 22 años sin competir, el tercer equipo, la tercera marca con más títulos en la Fórmula 1, tan solo por detrás de la marca Ferrari y de la marca Renault. Claro, aquí hay mucha gente que yo he estado viendo de, pues Renault tiene 2 mundiales de constructores y 2 mundiales de pilotos, como decís que Renault es la segunda marca después de Ferrari. A esto nos referimos también a todos los títulos que consigues ganar sin ser equipo propio, es decir, simplemente ser motorizado, a eso es a lo que se están refiriendo. Ahí Ford está tercero y Renault está segundo, porque Renault tiene muchos títulos también motorizando otros equipos como por ejemplo Lotus o incluso el propio Williams. Entonces, a eso es lo que se refiere. Y Ford, si contamos todo eso, porque Ford ha sido más motorizador, es la tercera marca como tal en la historia de la Fórmula 1 con más títulos. Entonces es el regreso de una marca histórica, lo hará con el equipo Red Bull con esta presentación que hemos tenido, están muy motivados, han explicado también las razones por las que han optado por regresar, desde luego que este nuevo reglamento de motores, que no me salía la palabra, está llamando muchísimo la atención. A partir de 2026 hay confirmados 6 motoristas. El nuevo equipo Ford, también Audi que se incluyen. Luego los que ya están, que son Ferrari, Mercedes y Renault, ya también están. Está confirmado Honda. Esos son 6 motoristas, que es algo que no ocurría desde los principios de este nuevo siglo, del 2000. Además de todo esto, equipos históricos como McLaren, equipos como Aston Martin, que está en crecimiento, equipos históricos como Williams, todos estos se le suman a la parrilla para 2026. Vamos a tener una parrilla en 2026 espectacular. Veremos qué es lo que acaba pasando, veremos qué es lo que pasa con Red Bull. Por supuesto, luego las expectativas, lo han comentado los pilotos, por las expectativas que hay con el equipo Red Bull son muy altas, por supuesto, después de este año que han tenido. También ha hablado Daniel Ricciardo, que ha sido bastante curioso verle, obviamente, con la ropa de Red Bull de regreso. Ha hablado de lo que ya hayamos comentado aquí también, que acerca de su rol, por así decirlo, cuánto competirá, y simplemente ha dicho, pues obviamente lo que ya habíamos comentado aquí, que en todos los fines de semana no va a estar y que aún así va a ayudar en desarrollar el monoplaza. Ha incluso hablado de que aunque lleguen a ser, que no lo saben, por supuesto, pero incluso aunque llegasen a estar en la misma situación que a final de temporada, que era ser el mejor equipo, aún así el monoplaza hay que seguir desarrollándolo y en eso estará contribuyendo Daniel Ricciardo y espera contribuir mucho y seguirá, esto ya no lo ha dicho él textualmente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos, que va a seguir su preparación para intentar regresar a la Fórmula 1 ya en 2024. Esto es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por haber escuchado toda esta información. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca del nuevo Red Bull, pero vamos, es exactamente idéntico. O sea que la opinión que tuvierais del Red Bull de 2022 en cuanto a diseño es la que vais a tener del Red Bull de 2023. No va a cambiar nada porque es que es exactamente el mismo, entonces no cambia mucho. Dejadme más en los comentarios, sobre todo, obviamente, lo de Ford. Dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca de la llegada de Ford, de esta unión que van a tener con el equipo Red Bull. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.